a todas las personas que os estáis conectando en esta nueva conferencia en línea que hacemos dentro de nuestra línea de trabajo Mujeres en Español, que empezó en su línea presencial en nuestra sede aquí en Santa Eulalia de los Catalanes, en La Buchería, que es el barrio más castizo, por así decirlo, de Palermo, y ahora lo hacemos, debido al COVID, lo hacemos todo en línea. Hay muchos de vosotros que ya vamos conociendo los nombres de aquí de Palermo, de Sicilia o de Italia o de España, que ya son asiduos a nuestras conferencias en línea. Y os agradezco la fidelidad, el cariño y bueno, pues que esto lo hacemos para todos vosotros. Y ahora todas las personas de Alicante, mayoritariamente, que se están uniendo, le queremos agradecer también y que sigan con nosotros, porque quiero agradecer como directora del Instituto Cervantes de Palermo a Casa Mediterráneo la ayuda que nos ha ofrecido y siempre el ánimo de colaboración, que como estábamos comentando de una manera informal antes de dar por iniciada esta sesión, ya había una línea de colaboración con Casa Mediterráneo tradicionalmente de manera presencial aquí en Palermo, porque somos todos territorio de un mismo mar que nos une, no que nos desune, sino precisamente, y todo esto es lo que tenemos que poner en énfasis a través de la actividad del Instituto Cervantes de Palermo. Y quiero agradecer muy especialmente al director de Casa Mediterráneo, que ahora mismo ya ha sido nombrado embajador de España en Turquía, y quiero darle mi más cariñosa enhorabuena, que igual que ha hecho un trabajo extraordinario en Casa Mediterráneo todos estos años que ha estado trabajando, seguro que va a ser un magnífico embajador de España en Turquía. A Gertrud Gómez también y a Francisco Alcaraz de Casa Mediterráneo, porque son, digamos, la columna vertebral de la acción cultural allí. Como nosotros tenemos a María Laura Casio, que le quiero agradecer una vez más todo el trabajo estupendo que hace, que no es tan visible a veces, pero que es muy necesario para que las actividades que hacemos os lleguen a todos vosotros. Perdonadme el tú. Creo que esto ya da más cercanía a pesar de la distancia que tenemos y que solo hay presencia en línea. Y bueno, pues Casa Mediterráneo hemos abierto una línea de colaboración precisamente de ese Mediterráneo que nos une, que para el otoño vamos a tener unas novedades estupendas y que en breve iremos anunciando, tanto Casa Mediterráneo como nosotros a través de nuestras redes sociales. Y a los que estáis suscritos a nuestros boletines de noticias, pues lo recibiréis puntualmente, y a los que no, os animo a que mandéis a Culpal, donde habéis solicitado las claves para entrar a esta conferencia, que es María Laura, para que os anote y paséis a formar parte de nuestra lista de invitados VIPs, para que recibáis toda la información de nuestras actividades. Tras dar las gracias a Casa Mediterráneo, vamos a poner un pequeño vídeo antes de que yo presente a Natalia, donde Gertrud Gómez habla y es, digamos, su presencia como Casa Mediterráneo, porque no han podido estar con nosotros conectados en vivo. Cuando puedas, María Laura, nos pones el vídeo de Gertrud. Pues como decía, dentro de esta conferencia que va a impartir Natalia Molinos Navarro,
licenciada en Historia y en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctora en Arte y Patrimonio Cultural por la Universidad de Alicante. Su tesis doctoral precisamente es sobre la artista alicantina Juana Francés, que es la que hoy queremos homenajear con motivo del 30 aniversario de su fallecimiento. Juana Francés es una autora fundamental del Grupo El Paso y la tesis de Natalia es un estudio crítico de su obra publicado por la Universidad de Alicante. Natalia está vinculada a la gestión cultural, a la comunicación artística y el comisariado de exposiciones y a la didáctica como profesora en mucho tiempo. También ha sido bibliotecaria en una universidad americana cuando era pequeña, que yo ahí ya me acuerdo, que allí nos conocimos hace muchísimos años, ya cuando éramos todavía pues, chavalinas. Es profesora de cursos de arte y conferenciante también en instituciones nacionales e internacionales. Ha trabajado para museos e instituciones de Alicante y también de nivel nacional como el Museo del Prado, el Mustang Art Gallery, Bancaja, Auta Projectes Educatius, MUCBAC, Sí Simposium de Escultura de Alicante, Aula Abierta, Alicante Cultura, etcétera, y un larguísimo etcétera. Como aquí lo importante es la palabra de Natalia, que es una de las grandes expertas a nivel mundial de Juana Francés. Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros y tuya es la palabra para que nos enseñes la importancia de una mujer que ha permanecido un poco invisible, por desgracia, aunque su obra esté en colecciones de los museos más importantes de España, pero para el público general no es conocida. Y espero que con esta conferencia que hacemos en el Instituto Cervantes de Palermo, en coordinación con Casa Mediterráneo, pues todos salgamos conociendo mejor a Juana Francés, a esas mujeres en español que tenemos que rescatar. Gracias y tuya es la palabra. Pues muchas gracias, Beatriz. Estoy encantada de estar hoy aquí y ver que hay tanta gente interesada en el tema de Juana. Por supuesto, dar las gracias a tu institución, al Instituto Cervantes de Palermo, por invitarme a hacer esta ponencia y a Casa de Mediterráneo de Alicante por haber colaborado desde el primer momento que también se les propuso estar en este evento. Me gustaría citar a todos, no sé si es demasiado, pero desde la primera, Beatriz, como a María Laura en la parte italiana, a Javier Ergueta por coger al vuelo la propuesta rápidamente, aunque se estaba marchando de la Casa de Mediterráneo, a Gertrude por también la mediación que ha hecho para que esto fuera posible, a Francisco Alcaraz, que siempre está pendiente de todos los proyectos interesantes que puedan surgir, a María Gómez de Comunicación, a Héctor Salvador Ferri, que es ahora mismo el director en funciones, que pues también están con mucha ilusión apoyando todas estas cosas. En fin, a todo el equipo de la Casa de Mediterráneo, también a la revista, a María Gilabert, en fin, a todos. Y a todos los que estáis ahí con muchísima paciencia esta tarde para que os contemos más cositas de Juana Francés, que a los que ya os conozco, sé que vais a decir que soy un poco pesada, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y siempre os estoy hablando de Juana Francés. Pero a mí es que me enamoró su obra, como muchos sabéis, fue verla y fue un flechazo y fue eso lo que me hizo finalmente llegar a hacer una tesis doctoral sobre ella y a seguir día a día sacando informaciones porque la vida de un artista es amplísima como la vida de una persona y siempre sale una obra nueva, un contacto nuevo que no sabías que estaba, alguna cosa que te comentan que no tenías ni idea y es increíble, es como un universo realmente. Y bueno, pues empezamos con una foto de Juana Francés y su firma, que es lo básico. Lo básico, pero que cambió, porque en un principio ella firmaba Juana Concepción Francés, después JC y finalmente J Francés. Como muchos sabéis, el tema de las mujeres en el arte ha tenido muchos problemas para su visibilización. Y en el caso de las mujeres artistas, muchas veces el que las identificaran como mujeres también significaba el verlas desde un principio con un prejuicio. Yo creo que a esto obedece que Juana
muy rápidamente firme sus cuadros como J francés o como JC francés. Bueno, para animaros un poco, lo primero, en estas charlas que son de mujeres en el Mediterráneo, ¿cómo no vamos a poner alguna imagen del Mediterráneo? Aquí vemos una de Alicante en los años 20. Juana nació en 1924, en pleno casco histórico de Alicante, al lado, enfrente del ayuntamiento de la ciudad, muy cerca de la playa, muy cerca del mar Mediterráneo. Y creo que esto evidentemente deja un pozo en el carácter de las personas. Juana se forma en un principio autodidactamente, dibujando, copiando de láminas, de revistas de cine de la época, y posteriormente, tras la guerra, se marcha a Madrid y entra en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde en el 49 ya ha terminado y donde conocerá amigos que van a ser amigos suyos para siempre y donde trabará amistades también en el mundo artístico muy importantes. Uno de sus mejores amigos era Manolo Conde, que es uno de los críticos del grupo El Paso, que bueno, será, en este momento no era todavía, será uno de los críticos del grupo El Paso y entre otros en la Academia de Bellas Artes de San Fernando pues estarán Canogar, conocerá también a Arcadio Blasco, que es un artista de aquí de Alicante con el que ella siempre tendrá una gran conexión y amistad. Bueno, pasamos directamente a su etapa ya profesional. Natalia, disculpa un segundo. Sí. Las imágenes no se ven. Ah, me cachis en la mar, vale. Disculpa. Un momentito, perdón, sí. A ver, es que esto es porque tengo que hacer. Esta es Juana Francés, esta es la firma, y aquí veis la playa del Postiguet, ¿vale? Y aquí vais a ver la playa del Postiguet hoy en día como es muchísimo más masificada. Pero lo importante es que está el mar y que va a ser una fuente para Juana de trabajo constante. Esto es una obra ya de la primera época de Juana. Después de salir de la Facultad de Bellas Artes, ella ya había dado muchos pasitos para hacer exposiciones de arte y empieza a hacer una figuración que era un poco lo que estaba en ese momento de moda, ¿vale? Una figuración un poquito surrealista. Yo la he llamado de figuración hierática. Otros especialistas lo llaman expresionismo hierático. A mí me gusta más figuración hierática. Son unas obras en las que vemos unas figuras como con mucha quietud, unas formas exageradas de la cintura para abajo, y siempre muestran algo de misterio bajo mi punto de vista. Aquí vemos otra, esta es una obra que pertenece al Museo de la Asegurada, lo que es ahora el MACA, y os la he puesto porque detrás veis el mar, ¿vale? Y también veis barquitas, un puente. Otra obra que está muy en relación con el mar es esta es del Museo de Zaragoza. Y aparte de que tiene el tema del mar y que veis que tiene algo un poco, si queréis, también relacionado con, por ejemplo, los ambientes de un pintor muy italiano como es de Chirico, ¿vale? Que es así como una especie de quietud en el ambiente y una tranquilidad un poco extraña, ¿no? Un poco que llama la atención. Vemos unas formas así cortadas geométricamente, y unas texturas, que aquí veis un poco el trabajo de las texturas, ¿vale? Fijaros en la siguiente que os voy a poner. Se me ha saltado. A ver si me deja que se quede la que yo quiero. No, no tengo paciencia. Vale. Fijaros, esta es una cara de esta época y fijaros en los rayones que tiene, ¿vale? Para hacer el sombreado. Eso ya lo estaba haciendo ella. Estos trabajos están hechos sobre una base de estuco, y utiliza ya unas técnicas un poco peculiares, en cáustica, unas técnicas que no son muy normales y que son muchas veces de muro, aplicadas sobre telas, que no es una cosa muy corriente. Entonces ya vemos que ella realmente está probando cosas. Y aquí además ella trabajaba mucho los rascados ya, los frotages, cosas que se van a utilizar después en el informalismo, ¿vale? Otra cosa interesante es que ella tenía un clavo de herradura que utilizaba para hacer todos esos rayones. Y hay una anécdota que me contó su cuñada de cómo su sobrino le quitaba el clavo para jugar él y ella se ponía nerviosísima porque el clavo era vital para ella para conseguir los rayones que necesitaba. Bueno,
Fijaros que esta etapa pues, es muy geométrica, hay muy poco, una paleta cromática muy básica, no busca un gran colorido, pero sí que se puede ver relación con las vanguardias de principios del siglo XX, que nacieron casi todas ellas en París y luego en otros sitios de Europa, pero que van a ser llevadas a España a estos alumnos que están dando cosas mucho más antiguas por profesores que han pasado por París, como por ejemplo Daniel Vázquez Díaz, que era uno de los profesores de Juana que ella apreciaba muchísimo, o como otros que tras una estancia fuera, pues llegan hablando de algo nuevo que se ha hecho fuera y que está revolucionando a la generación joven que quiere hacer otra cosa diferente. Aquí vemos otra obra que de Juana, un bodegón, para que veáis que no solamente hacía figuras en esta época, sino que hacía un poco de todo. Algún paisaje que le tocó hacer, sobre todo hacía muchos bodegones porque era para ella una manera de estudiar composición. Aquí se ve una relación con Cézanne terrible. Y quiero que os fijéis también en esa ventanita que hay arriba, porque después en la tercera etapa de su trayectoria, creo que esas ventanas que pone en la primera época, que coloca en las obras, después se van a trasladar de otra manera en la tercera época. Y llegamos a este cuadro que muchas veces se ha erigido como el culmen de esta etapa. Realmente ella misma también lo nombraba como un cuadro muy simbólico. Es una mujer que se está tapando la boca y se llama el cuadro Silencio. Ahora mismo pertenece a una colección particular y realmente hay un pequeño boceto de una pose muy parecida con un hombre. Pero claro, creo que es más efectivo siendo una mujer, que de todas maneras los rasgos son basiquísimos, como podéis ver, muy relacionado también con el arte de las vanguardias, pero sobre todo con temas del tratamiento de la incomunicación, del silencio en la sociedad, que era la de la posguerra, y el franquismo, todavía en dictadura, con muchas cosas que no se pueden decir. Os diré una anécdota que pasó en la Facultad de Bellas Artes, que los alumnos, hartos ya de tener todo cuadros decimonónicos colgados, un día se rebelaron y descolgaron todos los cuadros del siglo XIX y colgaron los suyos. Y eso fue todo un hito que estuvo tiempo hablándose de todo este tema. Pues ganas de hacer cosas diferentes es lo que lleva a que en 1953 se haga un congreso de arte abstracto en Santander al que acuden un montón de artistas jóvenes y supone un revulsivo enorme para optar a otro tipo de arte, a un arte abstracto. Antes de pasar a ese... Ups, a ver, que me he ido. Antes de pasar a ese momento abstracto total, os quería señalar este cuadro que a mí me impacta muchísimo, que es La Madre de Juana, fallecida ya, falleció en 1954, y a mí me parece que marca también un punto de terminación entre la primera fase y lo que va a ser la siguiente. Pero pasan 2 años, que eso lo destaqué mucho en la tesis porque me parecía muy interesante que ella misma terminaba su primera etapa entre el 53 y 54 y la siguiente ya es el 56, y me llamaba muchísimo la atención. Mirando en los museos la obra, descubro que en el legado siempre mantuvo una serie de piezas que no expuso, pero que ella guardó hasta que se murió. Entonces, para mí significa que son 2 años que sigue haciendo esta figuración, pero a la vez está probando cosas nuevas, probando cuál va a ser su camino porque esto no le satisface. Aquí seguimos viendo pues unas geometrías, también lo he puesto porque es Alicante, es un retrato de Alicante y de su madre, y me parece súper bonito, muy sentimental, ¿no? Con este quietismo que también está hablando de la muerte de su madre que se aleja de la ciudad, que quiere, con el Benacantil al fondo, muy verde, por cierto, que normalmente está más seco que nada, pero ahí sale verde, y se aleja en una barca, ¿no? Y es algo muy bonito, que encaja también con mitologías clásicas y hay que decir que además Juana era una persona muy intelectual, que leía muchísimo, y me parece tanto un paisaje precioso de Alicante como un retrato de su madre maravilloso, hecho ya cuando su madre había fallecido.
Esta pequeña fase de 2 años que os cuento, solamente os voy a poner 2 obras para no marearos mucho, ¿vale? Tampoco son tantos cuadros los que quedaron, pero para que veáis, por un lado, ella estaba dudando como si seguir con la figuración, una figuración un poco diferente, una figuración un poco monstruosa, ¿no? Que es también uno de los puntos que, por ejemplo, el expresionismo abstracto americano, cuando empieza a derivar en otra cosa, es una de las derivaciones que tiene. O el informalismo en Europa, por ejemplo, con Freire y con otros artistas, pues también es una figuración monstruosa, o una abstracción, figuración monstruosa. Aquí vemos un cuadro que simplemente se compone de elementos geométricos y de pequeños signos. Para mí, básicamente, está probando lenguajes y viendo a ver por dónde va a salir. Lo que sí que es interesante es que, por ejemplo, de estas pequeñas piececitas que veis aquí, que sigue estando hecho sobre escayola, parece una tabla, pero es una escayola trabajada y de ahí es grafiada, trabajada como una madera, pero es una escayola sobre una tela. Es muy curioso. Y finalmente, estos pequeños elementos geométricos en la última etapa de su vida también salen a relucir, con lo cual la trayectoria de Juana sigue una lógica que en ningún momento podemos decir que da un cambio tan loco como a veces pueda parecer a primera vista. Y pasamos a la segunda etapa de Juana, que es la etapa del informalismo, y la etapa en la que por breve tiempo está en el Paso. Aquí no está todo el grupo del Paso, está una parte, ¿vale? Por ejemplo, su marido, Pablo Serrano, que también estaba en el grupo del Paso, no está, pero vemos a Saura en primer lugar, en segundo lugar es Canogar, Juana está en el medio, al lado está Millares, y faltarían un par más de miembros. En un principio, cuando Juana comienza a hacer informalismo, primero hay un cambio muy grande en todos estos artistas, en casi todos. Pasan de trabajar en caballetes a trabajar en el suelo, como por ejemplo hizo Jackson Pollock con el expresionismo abstracto americano, que también es una de las grandes novedades que a los artistas europeos les llega y les impacta. Y aquí vemos a Juana trabajando en el taller que tenía junto a su marido en uno de estos lienzos y trabaja con técnicas como las de Jackson Pollock, con drippings, con vertidos de pintura, con vertidos de cola y con arenas. Aquí está el lazo de unión con el Mediterráneo. Juana quería hacer un homenaje a Alicante y pensó en las arenas de la playa, incorporarlas a los lienzos. Las arenas de la playa son muy finas, le daban muchos problemas y finalmente probó con las de río porque tienen muchos grosores con los que se pueden probar. En un principio, Juana trabaja durante muy poquito tiempo en una pintura abstracta, sin formas, con poco color, pero sin arena. Pero rápidamente incorpora las arenas. En el 57, estando en el Paso, la presencia en el Paso dura apenas 9 meses, aparecen 2 de las exposiciones y hay unos problemas que parece ser que no la tenían alguno de ellos del grupo como suficientemente buena cuando ya había estado en exposiciones espectaculares y había ganado becas para ir a París o una bolsa de trabajo también en el 53 donde estuvo en Italia y en Francia también, y había hecho exposiciones individuales ya, o sea que ella tenía una trayectoria súper válida, pero suscita ciertos sentimientos de duda. El caso es que ante las críticas que parece que tienen, ella se marcha y su marido Pablo Serrano, que también había entrado, y otros 2 amigos se marchan. Y Juana sigue su camino. A pesar de esto, siguieron trabajando en muchas ocasiones juntos y siguieron trabajando en exposiciones colectivas. Porque eran pues, la juventud del momento y que estaban bastante unidos para trabajar juntos y moverse. El Paso supone una visibilidad internacional del informalismo y de las vanguardias en España fuera de España. Esto fue utilizado también por el régimen franquista para hacer ver también una libertad en España y cosas que no eran tan así, pero bueno, fue una plataforma muy buena para lanzar una visión de España diferente, por lo cual apoyaron muchísimo a estos artistas y a la vez fuera era tan llamativo ver que con Franco se podían hacer cosas o se estaban haciendo cosas tan modernas como en el resto del planeta que estos artistas tienen un montón de visibilidad.
y Juana es elegida para estar en las bienales en la Bienal Hispanoamericana del 51 y del 53, en la Bienal de Venecia también del 54, en bienales posteriores y para muchas exposiciones que se hicieron en Londres, en Nueva York, por el resto del mundo, explicando lo que era el arte contemporáneo informalista español. Bueno, pues aquí veis un cuadro suyo, que es una colección particular, la colección de Senovilla, y fijaros la maravilla que es el trabajo de las arenas que tiene, cómo utiliza el propio color de la arena para trabajar pues, el colorido, la tonalidad de la tela, y los grosores también, porque siempre es muy importante en la obra de Juana la textura. Las texturas son básicas. Durante el paso y las primeras obras de Juana, antes y después del paso, tiene muy poco color. Con el paso incorpora el tono óxido, que se puede ver aquí. No sé si se ve el cursor, pero ¿se ve? ¿Se ve mi flechita? ¿Sí? Vale, pues por ahí se puede notar un poco el rojo del óxido, pero fijaros que el resto es muy básico. Negro, blanco, colores ocre, muy poco colorido. Y sí que se pueden notar técnicas como los rayones, los drippings, las acumulaciones de pegamento y arena. Y básicamente son como explosiones. El cuadro parece que se expande. Esto también será muy curioso porque cuando lleguemos a la tercera fase de su época, no, perdón, a la cuarta, es al revés. Las explosiones se vuelven para adentro en vez de para afuera. Aquí veis otro cuadro de esta época. Igual, fijaros lo importante que es el contraste entre el negro y el blanco. Y el color está dado con pinceladas, con brochazos muy grandes, gestuales, ¿vale? El gesto del artista es importantísimo. La pasión que hay también en el momento de hacer estos brochazos. También a veces usa espátulas, usa lo que tiene a mano y trabaja buscando también volcar emociones. Hay una frase de ella en una entrevista que le hacen en la radio en esta época que comenta que realmente estas emociones que ella vuelca aquí son un autorretrato, no físico, sino emocional de ella. Y creo que el arte abstracto fundamentalmente cuando es así, sin forma, trabaja con eso, con la espiritualidad, con las emociones interiores. Cuando es geométrico es otro tipo de búsqueda, ¿no? Pero aquí realmente hay una búsqueda del interior, de sacar el exterior, de explotar el exterior, ¿no? Y Juana lo hace aquí pues estupendamente. De hecho, críticamente es de las obras de la época que más ha gustado. Bueno, aquí es un detalle de... Ya me he pasado al otro lado. Aquí veis un detalle de otro cuadro que se llama La Aurora, que no lo he puesto completo, pero es una maravilla de cuadro, es uno de los que más me gustan de ella, pero la foto que yo tenía de ella no estaba en muy buena calidad, y entonces, pero sí, este detalle, que es increíble. Entonces podéis ver aquí el trabajo de incorporar el óxido y veis también cómo tiene diferentes capas de textura. Se ven capas planísimas, donde apenas se puede notar, ¿vale? la textura de la tela, y sin embargo masas de arena conglomerada con pigmento y con colas, que ella además experimentó mucho con todas las novedades en cuanto a pigmentos y colas. Este es otro de estos cuadros de esta época que es una preciosidad, que consigue unos movimientos, unas dinámicas impresionantes, y que en alguna cosa que he escrito lo he comparado con árboles que se entrecruzan. Tengo una foto de unos árboles que se entrecruzan y dejan pasar la luz, que se parece muchísimo a este cuadro. Bueno, estas obras en un principio no tienen ni título, es sin título, sin título, sin título. Poco a poco van apareciendo números, número 8, número 48, y poco a poco van apareciendo referencias figurativas a paisajes. Paisajes que muchas veces son de la tierra alicantina. Bueno, esto os lo pongo, esto es una obra gráfica, pero, o sea, es un grabado, pero al que ha incorporado arenas. Ya es algo muy novedoso, ¿vale? Esto es de los años 60, pero os lo pongo para que veáis cómo el paso, la última parte de su vida, de la última etapa, a trabajar la obra gráfica, está basada en todas estas cosas que ya va haciendo como un divertimento poco a poco, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, una obra que empieza ya en los 60 a hacer, a mediados de los 60, a trabajar mucho la obra gráfica, la obra sobre papel. Y aquí seguimos con estas obras que ya empiezan a tener
nombres de poblaciones del sur, sobre todo de la provincia de Alicante, o también de paisajes, ¿vale? Se llaman Algayat, o se llaman, esta por ejemplo se llama Pozo Blanco. Y aquí poco a poco vemos que las formas que se van dibujando parecen un círculo, parece casi una cabeza. Y aquí además ha empezado a incorporar otras cosas diferentes, muy relacionadas con el arte povera. Fragmentos de cerámica, fragmentos de madera, cosas que recoge en el campo. Su amigo Arcadio Blasco me decía que iban a la Sierra de Bonalba y arramplaba con todo lo que veía ahí, trozos de ladrillo, de cristal, de botones, lo que fuera, y lo iba colocando. Esto es otra obra, esto es de una colección de Carmen Cazaña, que fue muy amiga suya y galerista aquí en Alicante. Y aquí también, si os fijáis, hay trocitos como de cristal, trocitos de botones. La parte de arriba, si os dais cuenta, hay como el cuello de una botella, y todo sirve para dar color, textura y finalmente forma parte de estas formas que están apareciendo. Aquí os pongo unas imágenes para que veáis el detalle. Si os dais arriba del todo, podéis ver un botón, un trozo de un broche, un pedacito de un broche, una moneda, piedras, de todo. Pero esto, si no nos ponemos a mirarlo con mucho detalle, no lo vemos, porque ha pasado a ser parte de las tonalidades y los elementos de la obra que la contemplamos en su totalidad. Esto es una de estas obras que os estoy comentando, en las que ya empieza a haber algo muy diferente, ¿vale? Empezamos a adivinar casi cabezas, ¿vale? Por ejemplo, ese trozo de ladrillo parece casi una nariz. Los dos botones que vemos ahí parecen ojitos, ¿vale? Y el trozo de madera parece una oreja, ¿vale? Pero cuando esta obra se llama El hombre en la ciudad 1, ¿vale? Entonces ella va intuyendo un nuevo camino, estamos entrando en una nueva etapa. Esta es la obra que yo creo que marca la consciencia de ella de que ha pasado a otro camino, porque esta se llama El hombre y la ciudad 2, pero se llama también Es diferente. Entonces sigue trabajando con todos estos elementos que os estoy contando, ¿vale? Con cerámicas, con las arenas siguen presentes, la pintura sigue presente, sigue la manera gestual de trabajar, sigue presente, es la base de estas obras, que tiene además estos fondos neutros negros, ¿vale? Pero está haciendo otra cosa, porque ya aquí evidentemente vemos una cara y vemos unos dientes que están hechos de trocitos de madera. Y empieza esta nueva etapa, que es la etapa de los homínidos y la pintura tridimensional, de 20 años de trabajo, con una simbología muy fuerte, sobre todo en las obras que tienen los fondos oscuros, muy relacionados con la filosofía existencialista. Estos, por ejemplo, que son de tonos más rojos, que tienen toda una serie de obras con unos tonos muy alegres, rojos, verdes, azules, amarillos, los han relacionado mucho con el pop art. Pero yo creo que el lenguaje de Juana es mucho más profundo que, en teoría, lo que el pop propone. Empieza a trabajar además poco a poco con otras piececitas, ya no son los objetos encontrados en el campo, empieza a ir a los rastros y a recoger piececitas, por ejemplo, de aparatos eléctricos, de relojes, etcétera, etcétera. Y con ello sigue haciendo estas cabezas de personajes que están metidos dentro de un cuadro, y aquí vemos a dos, uno dentro de otro cuadro, y empieza a hablar del hombre en la sociedad contemporánea, del hombre que está encerrado en sí mismo, en cajas, podemos decir, que a veces son ventanas y a veces son prisiones, ¿no? Aquí vemos otra de estas obras, en las que es importante la crítica a los elementos de la sociedad del momento. El teléfono, ese es el bien, las conexiones, ¿vale? Porque yo creo que habla de encerrarse en la casa, de no tener tanto contacto humano con las personas. A ella le preocupa mucho cómo son las ciudades, que a veces hacen que la gente se sienta súper solitaria porque no tiene la facilidad de comunicarse con las personas que tenían antes en los sitios más pequeños. Y vemos a este ser que ella lo llama el ántropos, ¿vale? Y es un homínido, y es una diferencia que siempre quiero recalcar mucho, porque esto se confunde mucho. Millares, dentro del Grupo El Paso, trabaja el homúnculo. Juana Francés trabaja el homínido, y son diferentes.
el ser que propone Millares es algo que va a convertirse en persona, en ser. Sin embargo, lo de Juana es otra cosa completamente diferente, es un hombre que está dejando de serlo, por eso es un homínido, no es un homúnculo, porque es una persona que está dejando de serlo y pues se está cosificando, se está volviendo una cosa. Y es una crítica totalmente a la sociedad del momento que creo que sigue siendo muy actual, ¿vale? Porque cada vez, fijaros, ahora mismo nosotros mismos estamos en una ventanita, conectándonos todos por ventanitas, pero sin tener contacto físico. Sabemos que hay un problema enorme pandémico y todas estas cosas, pero en cierto modo esto es una cosa que ha ocurrido con nuestra sociedad, fijaros, de estos momentos que proponía Juana en los 60 y 70 a lo que tenemos hoy, no estamos tan lejos de esta idea de, por ejemplo, aislarnos si no cogemos el teléfono o no comunicarnos, ¿no? Sobre todo no comunicarnos físicamente. Estas estructuras se van haciendo muy grandes, ¿vale? Y ella dice en un momento dado también que ella lo que quiere son hacer ciudades. Y realmente estas estructuras a veces son cubos, cuadros cubo, cajas, ¿vale? Pero otras veces son estructuras enormes, que miden 2 metros y pico o más, y que son como escenarios. A veces se llaman comunidad de propietarios, vecinos y tal, ejecutivos, y todo el rato está reflejando una idea de la sociedad actual como es, que fijaros cómo es, con individuos aislados. A veces si aparecen dos en una caja, pues igual no se tocan, no tienen manitas para tocarse el uno al otro. Aquí vemos un cubo, esto es una exposición que hubo en la Universidad de Zaragoza, y esto es uno de los cubos que hizo en esta época, porque una de las fases de esta época, que es muy larga, de 20 años, como os digo, estuvo hecha con metacrilatos, con metales dorados, plateados, como muy de ciencia ficción, muy de acuerdo a los gustos de ese momento también de la gente, estéticos, y aquí veis uno de estos cubos que tienen cuatro caras, en las que en las 4 caras hay un ser de estos, que está formado por pequeños pedacitos de cosas, y a partir de 1965 aparece este ser con unas ruedecitas en las patitas, y lo llama rotópedos. Para que os hagáis una idea, durante todo este tiempo ella sigue haciendo importantísimas exposiciones colectivas por todo el mundo y muy importantes individuales. A partir del 64 empieza a formar parte de la Galería Juana Mordó en Madrid, que la Galería Juana Mordó era la galería oficial de los informalistas españoles. Y sigue haciendo exposiciones. Tuvo en Milán, tuvo en Venecia, y tiene esta importantísimo en el año 76 en la Dirección General de Bellas Artes de Madrid, que estaba donde está ahora la Biblioteca Nacional, y ahí expuso por primera vez todas estas torres, participación lo llamaba ella, todos estos grupos de personajes, y uno podía pasar a través de ellos como si fuera una ciudad. Y ella no nombra la palabra instalación porque en ese momento creo que todavía no estaba muy de boga, pero realmente son instalaciones. Hay una nota personal de ella, posiblemente porque alguien le preguntó, y muchas veces tomaba apuntes para cuando le preguntaban los periodistas, porque durante su vida, desde luego, fue muy reconocida, se le hicieron constantemente entrevistas para prensa, para radio. Es verdad que su marido opacó mucho su figura, pero aún así era muy reconocida. Y en esta nota que os comento, para ella dice que en estos momentos el arte ya no es la pintura, la escultura o nada, sino que es todo, que es tridimensional, que no tiene que tener límites. Y yo creo que esto es lo que demuestra con este tipo de obras. Como veis, también son unas obras un poco oscuras y un poco tristes, porque hay mucha crítica. Bueno, aquí la veis, esta es una un poco estropeada porque estaba guardada en los fondos del Museo de Zaragoza. Después ha ido todo esto restaurando. Fijaros, esto es un detalle de los personajes que aparecen en estas torres, con gafitas que muchas veces, lentes antiguas que a veces compra pues eso, revolviendo los cajones del rastro. Muchísimas veces emplea los elementos de los relojes antiguos, que los podéis ver en la frente,
como un elemento para componer estos rostros que aparecen en sus torres o en sus cajas, y muy relacionado también con el tiempo, con el pensar, y son personajes que están muy relacionados pues, con el feísmo, con una nueva manera también de plantearse la humanidad que hubo también después de la Segunda Guerra Mundial y que influyó a todos los artistas. El existencialismo después de la Segunda Guerra Mundial hizo pensar pues, que la sociedad no era algo positivo, o que no, la humanidad no era todo lo positivo que debía ser. Habían visto cosas terribles y hay un cierto camino hacia lo feo. Recuerdo, por ejemplo, otros artistas que trabajan en esta línea, como puede ser Bacon, ¿vale? Muy contemporáneo de años a Juana Francés. Otro detalle de estas obras, y fijaros como tenemos la esferita de un reloj antiguo y al lado, haciendo el otro ojo, podemos ver un tapón de una botella de whisky. Y por el otro lado teclados de elementos varios, ¿vale? Pero en la base es la pintura informalista que ya habíamos visto anteriormente, ¿vale? Es verdad que hay cierta figuración, pero sigue siendo trabajada como en el informalismo, con brochazos, con arenas que tienen grosor y los fondos muy neutros negros. Bueno, no sé si estoy yendo muy deprisa, muy despacio. Esto es otro de los personajes de esta época, ¿vale? Que también salen en estas torres participación. Y tiene también cierta gracia, cierto sentido del humor. Yo creo que a pesar de que a veces podía tener un pensamiento un poco triste, esta idea también es gracioso. Y aquí vemos este personaje pues hecho con maderas, con restos de elementos de fotografía, bueno, que también tengo que decir que en el Museo de Zaragoza encontré muchísimas fotos de catálogos de cosas industriales. Y yo creo que le servían a ella como, a veces los usó como para hacer collage, pero sobre todo lo utilizaba como ideas para montar estos personajes, porque suelen tener siempre un trabajo de boceto previo al montaje de esto. Bueno, aquí vemos a la propia Juana montando estas cajas que eran tremendas y que suponían bastante esfuerzo. Juana ya está aquí casi a los 60 años o los 50 y tantos, y ya veis que son obras bastante grandes. Ella normalmente encargaba las maderas y luego las montaba allí. Y los lienzos también los encargaban las telas a ciertos sitios y luego los montaba ahí. A veces le ayudaba la chica que tenía en la casa, pero como veis en estas imágenes se puede ver que el trabajo era muy detallado y que no solamente la pintura, sino todo la obra en su conjunto lo que el artista se ocupa de hacer. A ver cómo vamos de tiempo. No sé si estoy yendo muy deprisa, ¿eh? Bueno, aquí llegamos ya de repente hay un cambio enorme en su trayectoria. Tras 20 años haciendo todo esto, que realmente tiene, yo creo que tuvo mucho peso en su alma, por decirlo de alguna manera, porque todos estos colores tan tétricos, todo este pensamiento sobre el hombre, de alguna manera tiene que afectar. Y de repente cambia. Pero por eso os he enseñado antes esos trabajos sobre papel, porque no es una cosa que salga de la noche a la mañana, como uno puede pensar, sino que realmente esta obra había estado elaborándose durante mucho tiempo y ahora sale explosivamente y sale con muchísimo color y sale buscando que el papel, que era algo que ella quería, que el papel tuviera el mismo protagonismo en el arte que un lienzo. Y me encanta porque me parece que ella siempre fue buscando cosas nuevas, nunca estancándose en lo mismo, y aquí especialmente me parece que avanzó cosas que después ha hecho gente joven, gente de otras generaciones más recientes a la actualidad. Y ella busca, pues eso, trabajar el papel y empieza a trabajarlo de manera exhaustiva. Tiene varios temas que van a ser su preocupación. Por un lado son las cometas, los fondos submarinos y unos rectángulos un poquito, no sé si están aquí, bueno, ahora lo enseñaré.
Bueno, pues para trabajar este papel, ella lo lava y vuelve a trabajar con técnicas que ya había trabajado en el informalismo también, de rascado, de frotado, y este lavado, que es un lavado muy exhaustivo. A veces lava las obras, los papeles, un montón de veces hasta que los coloca sobre maderas. Y eso finalmente lo que hace es que ha conseguido que muchas de estas obras hayan sido un transfer, algo que ahora también se ha puesto de moda entre gente joven, pues ella lo consiguió, porque realmente hay obras que tú vas a verlas, ya no hay papel, ha pasado todo el color ha pasado, traspasado a la madera. Son increíbles. A mí es una obra que no se ha entendido mucho, no se entendió en su momento, aunque a ella le dijeron que era muy bonito, hubo muchas críticas por detrás, porque a mí periodistas con los que he hablado, que hablaron con ella, me contaban, ¿no?, que a la gente no le había gustado. Y claro, pasar de unas obras tan grandes a de repente un formato mucho más pequeño, más coloristas, como que la gente no encajó muy bien ese cambio. Incluso la propia galería Juana Mordó no lo entendió muy bien. Sin embargo, son obras que yo creo que hay que volver a estudiar bastante. Hace un año o dos en el Museo de la Seguridad de Alicante se hizo una exposición con este tiempo, precisamente, porque son obras que están hablando de planos diferentes y porque está intentando comunicar movimiento. A mí me encantan porque me parece que es como si uno se pone las gafas de bucear sobre las olas del mar y ves cómo se mueve el fondo. Me parece precioso, la verdad. Y además esto se corrobora porque durante la investigación de la tesis me di cuenta que muchos de los cuadros de esta época estaban puestos sobre una madera en cuña, con lo cual ella estaba buscando que el espectador viera ciertas cosas, porque si la madera hubiera sido plana, la sensación no es la misma, pero si la madera tiene esta pequeña cuña, el movimiento que se produce en el ojo es más fuerte. Digamos como lo que hacían los impresionistas con poner puntos de color que uno se tiene que retirar para ver esta unión de colores, pues aquí lo que está haciendo ella es probar un juego en los ojos del espectador, ¿no? Y me parece muy interesante y son obras muy, muy dinámicas. Aquí vemos otra que juega con esto mismo. De todas maneras, como veis, sigue trabajando en una escasa paleta de color en cada obra. No se enloquece y mete de repente un montón de colorines en una obra. Ella es muy sobria a la hora de plantear el color. Aquí además juega con el juego de las reservas. Esto de las reservas, que significa tapar el soporte para que no se estropee el color original, o sea, el blanco del papel se ha respetado, se tapa y luego se juega se quita y se juega con eso. Y el blanco que hay en estos papeles, en estas obras, es el blanco del soporte. Ella hizo lo mismo con los lienzos muchas veces. En las arpilleras, cuando usa la etapa del informalismo, las arpilleras que utiliza, el grosor de las arpilleras, es parte de la obra. Hay arpilleras que tienen agujeros que uno puede ver a través y eso es parte de la obra. O el gramaje que tiene ese lino es parte de la obra y lo vamos a ver también en la última etapa. Bueno, aquí veis otra, esto en colores amarillos. Esta no se ve muy bien porque tiene un cristal, pero la pongo para que veáis cómo eran estas obras, que se trabajaban también con la idea de que todo era una obra. El marco es parte de la obra y es una caja más pequeñita que la que hemos visto de los hombres de la tercera época, pero sigue siendo una cajita donde va esta obra metida. Y sigue jugando con estas formas que se mueven, que son así un poco como ondas, reverberaciones del mar, ¿vale? O del cielo, a veces, como a partir de 1985 vuelve a haber un cambio. No os he puesto obras, me parecía que sí, pero he visto que no, de las cometas, porque en papel hace cometas con A y en lienzo hará cometas, los cometas, ¿vale? Masculinos. Ella dice que durante esta época paseaba muchísimo por el mar y que para ella el mar y el cielo es una cosa. Y creo que todo el mundo, y sobre todo la gente que está relacionada con el arte, sabe perfectamente que el cielo se refleja en el mar y que están súper relacionados. Pero además en el 85 muere su pareja de todos estos años, Pablo Serrano, que había conocido en 1956, en su primera individual que hizo en la Sala de Ateneo, una muy importante en Madrid.
y desde entonces habían estado juntos. Pablo era mayor que ella, 16 años, y para ellos dos habían sido todo el uno para el otro. Ellos dos no tuvieron hijos entre ellos, Pablo tenía un hijo de su anterior matrimonio, y que muera Pablo es un gran dolor para ella porque significaba todo para ella. Y curiosamente es en el 85 cuando ella, que había dejado este gran formato de trabajo, vuelve a trabajar en él. Para mí está relacionado con la necesidad de gasto energético. Hacer estos cuadros que son muy grandes, que necesitas una energía física para hacerlos, que yo creo que había dejado de hacer también en parte por eso, de repente necesita volver a esto, al gesto, pero es un gesto mucho más lírico que lo que habíamos visto en la primera época, en la época del informalismo. Aquí además se va para adentro. ¿Os acordáis que os he dicho antes que en las arenas informalistas explotaban? Y aquí más bien van hacia adentro, tienen formas redondeadas, se mueven, tienen un dinamismo diferente. Yo creo que, por desgracia, he visto que muchas veces los artistas, cuando están en la última etapa de su vida, tienen un lirismo que a lo mejor ellos no se dan cuenta, y uno también lo ve cuando ya han fallecido a lo mejor, ¿no? Pero tienen un lirismo que parece como una premonición. A mí me parecen unas obras pues muy líricas, la verdad, y con mucho movimiento. Aquí vemos estas otra vez como son como bolas de fuego en el aire, ¿no? Ella también decía que en esta época veía muchos documentales de Cousteau, ¿vale? Y supongo que vería muchos de astronomía y que le llamaba mucho la atención. Además, parecen, fijaros que sigue siendo un fondo negro, pocos colores, pero sin embargo, cuando los vemos de cerca, fijaros qué maravilla, la de colores que hay. Otra vez como a jugar con las técnicas del dripping, del goteo. Otra vez las arenas están siempre presentes, ¿vale? Y son parte de la obra y están formando parte constantemente de la obra de Juana Francés. ¿Qué más? Ya estamos casi terminando. No sé si estoy terminando muy deprisa. Estas son obras que quedaron, no sé si se quedaron sin terminar o las quería dejar así. Hubo 2 o 3 obras que son... Ella solía trabajar a lo mejor en varias obras a la vez. Supongo que mientras se seca una, pues puedes trabajar en la otra. Y esto tiene aunque hay muchos acrílicos, pero también tienes que trabajar con cosas que necesitan que se queden firmes, ¿no? Como las arenas. Y a mí me gusta mucho de esta parte parece que es un ocre, pero es la propia tela, la arpillera, sin tratar, que forma parte de la obra. Yo creo que quizás le hubiera metido ahí algún color más o alguna cosita más, pero yo creo que su intención era dejar estos espacios abiertos, vacíos, en los que la tela forma parte de la propia obra, porque siempre trabajó con esa intención, siempre la tela o el soporte se ha dejado ver de alguna manera la obra de Juana formando parte de todo lo que es la composición y el tema de la obra. Y yo creo que aquí justamente es lo que estaba haciendo. Por desgracia muere en 1990, esta es una obra de 1990, muere el 9 de marzo de 1990, un día después del Día de la Mujer. Es increíble cómo Juana nace en 1924, que es una fecha interesantísima, porque es la primera mujer alcaldesa de España que fue de un pueblecito de Alicante, fue elegida en 1924 y muere en el 9 de marzo, que el 8 de marzo es una fecha tan emblemática. Este año, como bien ha dicho Beatriz, se ha celebrado tristemente el aniversario de los 30 años de su fallecimiento. Y bueno, la verdad es que tengo que decir que en los últimos tiempos la figura de Juana Francés se ha ido conociendo poquito a poco, un poquito más. Creo que hay una corriente muy fuerte de poner a las mujeres en su sitio en todos los ámbitos, en la literatura, por supuesto, en la ciencia y, por supuesto, en el arte. Hace mucho tiempo que investigadoras aquí en España han estado trabajando muchísimo. Los trabajos de Marianne Lecao y Noemí Martínez son importantísimos en ese sentido, de recopilación de datos para conocer a todas estas mujeres históricamente.
de que habían sido pintoras y que se habían olvidado, y además ellas han hecho trabajo no solamente en España, sino en el mundo. Siempre han tenido en cuenta a Juana Francés, porque realmente Juana estaba siempre en todos los cotarros, diría yo. Realmente, cuando muere Pablo Serrano, sí que tiene un momento donde trabaja mucho por la fundación de Pablo Serrano de Zaragoza, y quizás ella se deja de ver tanto, pero sigue manteniendo relaciones con sus amistades, sigue apoyando, bueno, junto a Pablo también apoyaron a que naciera el Museo de la Segurada aquí con la colección de arte siglo XX de Sempere, en Alicante me refiero. Ella siempre estaba bueno, ya estaba viviendo en Madrid y estaba siempre al corriente de las actividades de arte que había en Madrid, moviéndose en Madrid. En Valencia también tenía muy buenas relaciones, y en Zaragoza, por supuesto, por su marido. Entonces, ella realmente siempre se estuvo moviendo, viajando muchísimo. Su presencia en las bienales de Venecia, que es constante, encontramos además entre los documentos en Zaragoza, pues pude ver hasta las invitaciones para ir a ver performance de Namjoon Paik. Entonces, ella estaba siempre al corriente del arte actual, de lo que se estaba moviendo, pero dijo una cosa que a mí me encanta, que dijo que ella iba a hacer lo que ella sintiera que tenía que hacer, no lo que las modas dijeran que tenía que hacer. Que ella era así, y al que no le gustaba, pues pepa él, y que ya vendría alguien que le gustase lo que ella hacía. Y a mí me parece perfecta. Yo creo que os he dado una pequeña, no sé si muy rápido, viaje por la obra de Juana. Aquí la vemos ya, me parece que muy poquito antes de su fallecimiento, en su taller, una fotografía de un fotógrafo que era amigo de ella, y veis, aquí se ve obra sobre todo bueno, veis elementos del informalismo y elementos de su última etapa, ¿vale? Y de la tercera etapa, o sea, aquí hay 3 etapas representadas en esta fotografía. Y me gusta porque sale ella y la veis también. Muchas veces sale de joven, que claro, era muy mona y todo el mundo le gusta las fotos de ella de joven, pero hombre, también de mayor no estaba mal, que hay que ponerla. Y fue una pintora, realmente una artista, no una pintora, sino una artista que yo creo que fue muy coherente con ella misma y que siempre hizo lo que sentía que tenía que hacer. Y con esto doy por terminado la charla. Yo creo que he ido muy deprisa, pero no sé. Y si alguien me quiere preguntar algo, pues estoy disponible. Muy bien, Natalia, gracias por ofrecernos este estupendo resumen de una obra tan compleja, variada, que no es fácil hacer, solo una persona que lo sabe también puede hacer esta síntesis. Y además esas palabras de Juana, bueno, de hacer lo que uno cree que tiene que hacer, ¿no? Ese sentido de lo ético, de lo estético y de la libertad. A mí me recuerda a la pastora Marcela del Quijote. Pues eso, en libertad estoy y en libertad sigo queriendo hacer. En un momento que no era fácil, como era la época del franquismo, en un momento donde la pintura tenía más visibilidad siempre con los nombres masculinos, no femeninos, y aquí, francamente, fue una mujer que ha marcado una ética y una estética para lo que es el mundo del arte para las mujeres, ¿no? Muchas gracias y bueno, pues si hay preguntas podéis formularlas a través del chat. Pues quería comentar que me resultó muy curioso porque estuve asistiendo a las charlas sobre Remedios Varo, y Remedios Varo, casualmente, para que veáis otro lazo de conexión con esto de las mujeres, y en 1924 es cuando ella accede a Bellas Artes en Madrid. Entonces, fíjate cómo al final todo se une. Sí, sí. Gracias, Pilar. El talento, desde luego, que aquí es lo que buscamos en la programación de actividades culturales del Instituto Cervantes de Palermo, es el talento en esas mujeres en español. Y esto es indudable. Así que si hay alguna pregunta.
Gracias, Sandra, gracias, Pilar, que os estoy viendo a Conchi. Uy, mira. Gracias a todos. Pues si tenéis alguna preguntita. Dice No, por aquí desgracia, no. Adriana Armelo. Adriana, es una lástima. Tenía una planta estupenda en el museo. Cuando se abrió la asegurada ya remodelado, habían dedicado una planta en exclusiva a Juana Francés y estaba muy bien representada casi todas sus épocas, menos la figurativa, que yo creo que a la gente todavía le cuesta entenderla, pero es una época muy buena que yo creo que hay que estudiar más. Y era preciosa la planta, la verdad es que era emocionantísimo ir ahí. Además habían colocado frases de ella así en las paredes, que estaba muy, muy bien. Pero cuando la CAM se deshizo, tuvieron que acoger o hubo un pacto para acoger la colección de la CAM, que era de los años 80, entonces a Juana se la retiró de en medio. Entonces ahora mismo solo tiene 2 cuadros ahí representados en la asegurada, una lástima. Ojalá que la vuelvan a colocar. Depósito, ¿no? Los otros están en depósito, ¿no? Sí, están en depósito. Bueno, Sí. ella legó, al morir, ella hizo una repartición entre 4 instituciones. El IBAM, la Fundación Pablo Serrano, que ahora es el Instituto de Artes Contemporáneos Pablo Serrano Zaragoza, y el Reina Sofía de Madrid, y la asegurada. Entonces, en esas cuatro instituciones está buena parte de la obra de Juana Francés. Claro. Pues que esta charla sirva, y toda la publicidad que se ha dado de esta charla en la prensa de Alicante y española, que sirva también para que reivindicar la visibilidad. Estas son las acciones que hay que hacer para que realmente el talento se vea, porque escondido en un almacén de un museo, pues no lo vemos. Y estamos privando a las nuevas generaciones de conocer estas mujeres importantísimas en unos momentos complejos, sí, y que son parte de la historia cultural española. Yo al principio me enfadaba mucho con eso, pero realmente, porque por ejemplo su marido fue famosísimo, estaba todos los días en la tele, y ahora nadie sabe quién es también. Entonces creo que es un problema generacional. Llegan gente que empuja, que es joven, que empuja mucho, que es muy mediática porque es joven, porque están haciendo cosas diferentes, y echan del plan, de la panorama a los que son más abuelitos. Entonces yo creo que es lo que les ha pasado a esta generación, menos algunos monstruos, ¿no? Como Saura o Tapies, que siempre están súper reconocidos, ¿vale? También porque tuvieron mucha visibilidad fuera de España. Pero al conjunto, bueno, pues el marido de Juana es que cuando vino a España, que venía desde Uruguay con un premio bajo su brazo muy importante, era súper mediático. Y ahora es increíble que nadie se acuerda de él. Entonces, realmente resulta sorprendente cómo nos olvidamos tan rápido de las cosas, ¿no? Lo que pasa es que creo que el tiempo otra vez vuelve a colocar las cosas en su sitio. Había, creo que alguna pregunta que no he visto. Sí. Vale, dice, el chat. Dice, muy bonita charla, se hablan de relación con otros artistas hombres, artistas plásticos, pero ¿y su relación con otras mujeres? ¿Fueran artistas plásticas, escritoras, fotógrafas? ¿Se sabe algo? Sí, bueno, yo creo que se relacionaba más, bueno, todos se relacionaban entre ellos, porque por ejemplo en su grupo de amistad, Manolo Conde acabó siendo poeta y crítico de arte. Pero siempre, por ejemplo, uno que era muy amigo de ellos era Cristóbal Hafner, muy amigo también de Sempere, y era un músico, y a ellos, por ejemplo, una actividad que hacían muchísimo era el tema musical, ir a conciertos, tal, y solían ir mucho en grupo. Sí, evidentemente sí. Por ejemplo, con Gloria Fuertes. Gloria Fuertes le dedicó un poema a uno de sus cuadros. Es verdad, sí. Es verdad, el poema de Gloria Fuertes es magnífico y bueno, será bonito. Mira, lo vamos a poner, María Laura, mañana en Facebook. Ese poema lo tengo yo, sí. Gloria Fuertes, y lo ponemos para hacer reseña un poco de para que las personas que queráis leerlo lo veáis en nuestro Facebook. Gloria Fuertes, que es una autora que nosotros estamos reivindicando muchísimo aquí en el Cervantes de Palermo. No solamente porque fuera su centenario, sino también
porque acaba de salir hace poco una edición bilingüe editada por la editorial de la Universidad de Palermo, la Unipa Press, en esta edición, que es la primera edición bilingüe español-italiano hecho por mujeres, para mujeres, en la colana que ha abierto de Mujeres para Mujeres esta colección de la Universidad de Palermo, para dar a conocer estos autores, estas autoras, en este caso, que tienen una calidad artística estupenda y que no son conocidas. Sí, es verdad, pues la verdad que habéis tenido muy buena iniciativa y bueno, no tengo nada más que agradecer que se pueda difundir más todavía, lo más posible, la figura de Juana. Y ojalá que en España le den la visibilidad a esos cuadros que están y que en el 30 aniversario de su fallecimiento se haga alguna actividad, aunque sea en línea, como estamos haciéndola nosotros. Pues sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón. Muy bien. Natalia, una pregunta la tengo yo. Que tú has vale. Sí, una curiosidad. Que tú has mencionado al artista Nam June Paik y Sí. efectivamente, ¿no? Me ha llamado la atención porque viendo las obras de Juana Francés he pensado en los elementos electrónicos que se ven en las obras de Nam June Paik. Si puedes decir algo más sobre esta... Hombre, yo creo, es lo que os he comentado, yo creo que ella estaba al corriente de las cosas. Ella, en un momento, muchas veces le preguntan, ¿qué influencias tienes? ¿Tienes influencias de este? Y habla de muchos artistas que a ella le gusta. Dice, influencias tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es lo que uno absorbe, porque es verdad que muchas veces incluso nos puede influir cosas que no nos gustan, pero como no las hemos visto, se nos quedan en la cabeza. Entonces yo, por ejemplo, todo el tema de los televisores y ese montaje que ella hace de las figuras, yo creo que tiene también mucha relación con los montajes de televisores que hacían Nam June Paik, ¿sabes? Estos en los 60, que tiene muchos televisores que son instalaciones, ¿sabes las que te digo? Y que no tengo una imagen para enseñarlo. Y yo creo que está relacionado con eso, con ese tipo de montaje. También tiene mucho de teatral, también, y tiene mucha relación con escritores teatrales que tienen este tipo de estética, un poco expresionista, pero de después de la Guerra Mundial. Pero sí, y creo que evidentemente el estar todo el día moviéndote, porque es que ellos tuvieron exposiciones en Nueva York, que la suya fue en el Guggenheim, en Japón, por toda Europa. Eso te tiene que abrir muchísimo la cabeza, es que es inevitable, es todo el rato absorber cosas nuevas y también tratar de ser tú, que creo que no hay nadie que haya hecho una obra como la suya, parecida puede ser, pero como la suya no. Es personal, que es muy importante. Y yo quería hacerte también una pregunta de curiosidad, porque has hablado de esa parte teatral y sabes que es un tema que a mí me interesa mucho. ¿Ella colaboró alguna vez haciendo alguna escenografía? Pero le hubiera pegado totalmente. Por eso, porque es que yo he visto tanto para ciertas obras de vanguardia españolas contemporáneas a su obra, de autores que conocemos tú y yo muy bien, algunos los hemos conocido personalmente incluso. Sí, pero no, conocían a muchísima gente, o sea, realmente estaban siempre en un mundo de intelectuales, pero también creo que, aunque cuando uno ve las fotos de Juana confunde mucho porque la ves como muy segura de sí misma, era muy tímida. Y también son años donde las mujeres no van a las cosas solas, van acompañadas, porque si no son mal vistas. Entonces yo creo que eso a lo mejor impidió que ella tuviera más relaciones libres con más artistas, en el sentido de hacer otro tipo de cosas. Porque otra de las cosas que a ella le encantaba es la música, porque de hecho tuvo que decidir entre la carrera musical y la de pintura. Y hubo dos hándicaps para la de pintura. Primero, que era tan tímida que eso de ponerse delante de la gente para tocar, como que no. Era el piano, pero obtuvo el título de profesora de piano.
pero con eso no le iba a ella. De hecho, la parte de crear siempre la hacía sola, en su taller sola, o bueno, en una época que compartía con su marido, pero no hay público mirando cómo hacer las obras, estás tú solo. Y realmente vio que tenía para dedicarse al 100% en una cosa que le salía bien, era una cosa, no podía estar en las dos. Entonces se decantó por la pintura, por la plástica. Pero siempre estuvo muy interesada en los temas de música y la biblioteca que ella tiene es amplísima y hay de todo, hay filosofía, hay de todo y se ven los libros machacados, no puestos para... Sí. Para decorar. Sí, por ejemplo, en la época donde ella está pasando al informalismo, que debió de ser algo muy chocante para todos ellos, hay muchísimos libros que hablan teóricos del arte, que están hablando de cosas, muchos de ellos fueron después críticos de su propia obra, porque sí que hay una relación directa entre la literatura de estética, ¿no? Y muchísimos, por ejemplo, el crítico Moreno Galván fue amiguísimo de ellos dos, Marchiori, otro crítico que fue muy amigo de ellos, en Francia también, ahora no me acuerdo el nombre, Restany, Pierre Restany también fue un crítico que fue amigo suyo, tan amigo que el taller que él tenía en París, que había sido de que me ha ido la cabeza ahora mismo, de Giacometti en París, lo tenía Pierre Restany, que se lo había comprado. Bueno, pues ese taller lo compraron Pablo y Juan y estuvieron un tiempo intentando vivir en Madrid, en París, pero Pablo tenía muchos problemas de asma y lo dejaron porque su idea hubiera sido quedarse en París y se volvieron a Madrid, que el clima seco le vendría mejor que el húmedo que tiene París, claro. Sí. Muy bien, pues gracias por estas pequeñas intrahistorias sobre Juana Francés. Natalia, muchísimas gracias. Y nada, nos hemos quedado con más ganas y bueno, seguiremos indagando y esperemos que en otra próxima edición podamos también contar contigo. Pues me gustaría dar las gracias a todos los amigos que se han sumado y a los que nos conozco, por supuesto también, pero veo muchísima gente, muchos artistas también que se han añadido a la charla y bueno, daros las gracias a todos porque me he sentido muy acompañada.